Marcos capítulo 5, versos del 1 en adelante. No se asuste con el título que tiene en la Biblia, ¿saben? El título que tiene la Reina Valera es El endemoniado Gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro, mire bien esto, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces por los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, y mira lo que hizo, y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. En otra versión dice: y le rogaba que no lo enviase al abismo. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Viene a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y en vez de alegrarse, tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle a Jesús: mira, chico, vete de aquí. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mira, unos le ruegan para que se vayan y otros ruegan para que los reciban. Mas Jesús no se lo permitió. Lo que dijo Sonia en la clase: te voy a hacer templo. Y Jesús, Dios no se lo permitió. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa. Y eso le dice a esta iglesia: vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y se fue y comenzó a publicar en Damasco cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Palabra de Dios. Señor, te adora mi alma, y aún ardientemente desea tu atrio cerca de tus altares, oh Jehová. Te agradezco, Señor, esta palabra es poderosa. Permíteme, Espíritu de Dios, compartirla conforme a lo que tú me has dado ya para con tu pueblo. Que seas tú cual saeta, Señor, dando en la diana, en el corazón, en el centro del pecho de cada uno de ellos. Que los haga meditar, que los haga reflexionar y que los haga, Señor, pensar en esta palabra que es pan y que es vida para los que la hallan. Señor, nos encomendamos a ti, te doy gracias porque yo sé que en medio de este mensaje habrá sanidades de enfermedades, liberación de demonios y de todas aquellas cosas que nos atan. Y alguno que no te haya conocido hoy te va a conocer, porque tú eres Dios en el cielo y también en la tierra. A ti la gloria por Cristo Jesús. Amén, amén. El pueblo de Dios dice: amén.
Se puede sentar, hermano, y sigue adorando al Señor. Porque aquí no se cobra la entrada por la alabanza ni la adoración. Se le cobra cuando salen. Gloria a Dios. Según la Real Academia Española, he titulado este mensaje Implosión. Implosión. Según la Real Academia Española, implosión significa un proceso o resultado de derrumbarse, romperse, caerse o estallar hacia adentro y con violencia la estructura de algo, especialmente las paredes de una cavidad, cuando ceden a la presión externa. En mis propias palabras, ahora voy yo, no la Real Academia. En otras palabras, cuando la presión externa es mayor que la interna, se sobrepone y supera, subyuga, somete la presión interna y se apodera aplastándolo, comprimiéndolo, dominándolo. Eso es implosión. Por ejemplo, un ejemplo de esto ocurrió los otros días, en junio del 2023, cuando un submarino que llamaron Titán en Estados Unidos implosionó mientras se dirigía a ver los restos del barco Titanic. ¿Se acuerdan del Titanic? Que se hundió porque dijeron, ni Dios puede hundir este barco. Y lo que hizo fue un viaje, ahí está, y se hundió. Este submarinito, que era pequeño, con 5 pasajeros, que eran gente multimillonaria que querían un viaje por debajo del mar para ver el Titanic, siguió bajando, bajando y bajando. Y la presión del mar, la presión del agua fue tan intensa y tan poderosa versus la presión interior del submarino que lo comprimió. ¡Pum! Todos murieron, por supuesto, y el submarino se hizo pedazos. No solamente quedó aplastado, sino que hizo pedazos y mató a sus 5 tripulantes. Ahora, tomando eso como base y como ejemplo, quiero que ustedes entiendan algo. Nosotros vivimos en tiempos tumultuosos, de eso no hay duda, ¿verdad que no? Y de mucha turbación. Por tal razón, los cristianos no podemos perder de perspectiva la importancia de vivir bajo la sombra vigorosa y del poder del Espíritu Santo de Dios. La iglesia no puede perder de perspectiva cuán importante es que usted y yo nos mantengamos llenos del Espíritu Santo y llenos de fe. De lo contrario, la presión externa, la presión del mundo, podría afectarnos malamente, como vemos que está ocurriendo en el mundo entero hoy día. Hoy la gente es bien influenciada por las cosas externas. Incluso gente de la iglesia terminan haciendo cosas que hacen en el mundo. Y eso lo que va a provocar tarde o temprano es una implosión, donde la presión externa es mayor y más fuerte que la que hay en el interior. Y yo quiero traerles este mensaje a la iglesia hoy, para que descubran, para que entiendan cuán importante es que la presión interna sea más poderosa que la externa. ¿Cuánto dicen amén? Que si hubiese una explosión, yo le llamo explosión. Ay, ay, ay. Dile que está a tu lado, no es implosión, es explosión. Y no es lo mismo. Porque en la implosión las fuerzas externas te comprimen, pero la explosión sale hacia afuera y destruye lo que se opone. Destruye lo que se resiste, destruye lo que no es de Dios. Y dentro de usted tiene que haber un poder sobrenatural, como lo dice el libro de los Hechos. Resignarnos y pensar que las cosas son como son y no hacer nada para remediarlo es tener una mente derrotista y una falta de coherencia con lo que Dios establece en la palabra. La palabra dice, sed lleno del Espíritu Santo. No dice, sed lleno de Netflix. Hello. Y de todas esas cosas que nosotros vemos y hacemos, dice ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Así que, mis amados, aunque la maldad con todos sus rostros se manifieste con ímpetu en el mundo en que vivimos, no hay nada más cierto que esto que les voy a decir ahora. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Y si Él venció, nosotros también venceremos. Por tanto, usted no debe tener miedo.
usted no debe temer, sino confiar en que aquel que comenzó la obra en ti, la terminará. Que tu vida esté esculpida en las manos del Señor. Y que el que conspirare contra ti perecerá, pues el que está contigo es mayor que el que está en el mundo. Y las puertas del infierno, no van a prevalecer contra la iglesia. Porque Él es mayor que el que está en el mundo y Él está en tu corazón, en el carruaje de tu cuerpo. El texto que acabo de leer nos describe a un hombre con una condición terrible, inhumana, una condición paupérrima, que no se lo deseamos a nadie, ¿verdad que no? Dice que este hombre vivía en un cementerio y dormía entre las tumbas y dormía desnudo. Dice que era violento, tanto que nadie podía dominarlo ni siquiera con cadenas. Dice que vagaba de un lado al otro por los montes y entre las tumbas. Y dice que el hombre se hacía daño a sí mismo hiriéndose con piedras. Era una condición terrible. Y peor aún, todavía queda lo peor. Este hombre estaba poseído por una legión de demonios. Todo lo anterior es el producto, el resultado de su posesión demoníaca, de esa posición maligna y a lo que el señor cual títere o marioneta lo había conducido. Pero ante este cuadro tan terrible, yo les pregunto, pueblo del Señor, ¿y cómo una persona puede llegar a esa condición? ¿Y cómo una persona puede llegar a ese punto neurálgico y tan difícil en que se encuentra este caballero de Gadara? Siempre hay una causa y hay un efecto. Y si pregunto cómo llegó, es porque este hombre no nació así. Al igual que usted y que yo, el gadareno tuvo un padre y una madre. Nació en el seno de una familia que debió cuidarlo y educarlo. Sin duda formó parte de una comunidad que debía velar por su desarrollo y crecimiento como ciudadano, como ser humano y como hombre. Pero vuelve la pregunta, ¿y qué pasó? ¿Qué lo llevó allí? ¿Qué condiciones llevaron a este hombre a una crisis tan aguda y tan difícil como esta? Estar en un cementerio viviendo, golpeándose contra piedra, rompiendo los grillos y tratando de someterlo y no podían. Y gritando como un demente. Respecto a esto, el texto bíblico guarda silencio porque no dice qué lo llevó allí. Sin embargo, por mi experiencia personal, y tal vez usted con la suya, he aprendido que las personas que caen en condiciones tan bajas es porque han sufrido terriblemente en esta vida. Por lo regular sus heridas se remontan a la niñez, o a un trauma, a un golpe, a un accidente inesperado en el camino. ¿A qué tipo de herida me refiero? Me refiero al rechazo. Rechaza a un niño y tendrás un adulto cohibido. Rechaza a un niño y tendrás a un joven retraído o incluso violento. Me refiero a la condición de salud. Una condición de salud mental nos puede llevar a un cementerio, a morar entre las tumbas, o cualquier enfermedad psicológica o psicosomática. A alguien que haya sido abusado sexualmente, principalmente por aquellos que debían haberte cuidado y amado más. He conocido personas que sus propios padres las han violado. Pregúntele a Joyce Meyer. Gente que vive en una pobreza extrema, que no tienen medios para sufragar ni su alimento, ni su medicina, ni sus estudios. Y son marginados y por los poderosos son oprimidos. Y estos se aprovechan de la debilidad o de las limitaciones de estos seres humanos, principalmente de las jovencitas
Pudo haber sido la falta de un buen tratamiento de salud el que llevó a este gadareno allí. Pudo haber sido la falta de un padre o de una madre que nunca le dijeron que le amaban, nunca le dieron un abrazo. O por el contrario, le dieron todo lo que pedía y le hicieron un gran daño. Y cuando se encontró con la realidad de la vida, ¡pum!, chocó con ella y no supo qué hacer. O pudo ser que vive en una familia totalmente disfuncional, o él mismo fue influenciado para usar estupefacientes o droga, o el alcoholismo de su padre que los maltrataba y le daba unas palizas a su mamá y a ellos, como ocurre. Hay hogares así y nos llevan a resistirnos, nos llevan a sentirnos heridos, nos llevan a sentirnos con ira y con coraje por la vida misma. Y el resultado de un corazón herido, de un corazón molesto, de las conductas humanas que se alteran por la condición misma que se vive, es un terreno fértil para el enemigo. Satanás se aprovecha y nos turba, nos perturba y nos hace daño. Los niños y los jóvenes que sobreviven a estas situaciones tan penosas quedan marcados para toda la vida. Si no, pregúntale a una mujer que ha sido maltratada por su esposo y que se tapa el cuello y se tapa el cuerpo y a veces la cara de tanto golpetazo que reciben. Y viceversa. Hay de todo, pero la mayor por ciento es de hombres hacia mujeres. ¿Estamos claros en eso? Cuando alguien es violentado, cuando alguien es rechazado, cuando tú eras un aborto, prefirieron abortarte antes de que naciera y te siguen tratando como inferior y como si fueras un mismo aborto, hace que tú crees unas defensas que como el gato aquel que no se le veía las uñas, saques el gato cada vez que se te acerca a alguien. Creas desconfianza hacia la gente. Todo lo miras con sospecha y tienes, aleluya, algo interior que te lleva a la violencia. Y por eso es que se refugian en las drogas, en el fentanilo. Tristemente, en muchas ocasiones, estos jovencitos que ven que sus padres se divorcian, que su papá maltrata a su mamá, que fueron violados por un tío, que fueron violados por un abuelo, niños y niñas, que están confundidos, que no saben si son mujeres o hombres. Ellos piensan que algo tuvieron que haber hecho para que le pasara lo que le pasó. Y se convencen de que todo lo que le ocurrió fue por su propio mal, de que merecen todos los males que les ocurren. Tratan de resolver sus problemas de la manera equivocada, por eso mismo. Porque piensan, yo tengo la culpa, y se van de la casa, se meten en droga. Son víctimas fácil del enemigo y de todos esos depredadores que hay por ahí en la calle, que buscan a alguien que tiene la conducta, que tiene las emociones, que tiene los valores, que tiene el carácter débil, para hacer con ellos marionetas y títeres y hacer con ellos lo que les da la gana. ¿Usted se cree que están viviendo en el paraíso? Vivimos en uno de los países de mayor incidencia de alcoholismo del mundo, de drogadicción, de asesinatos y de todo. Y ni hablar de los divorcios. Y ni hablar de los divorcios. Y no divorcios de gente que no tiene a Cristo. Los divorcios dentro de la iglesia. Estamos viviendo en tiempos o en los tiempos finales donde Rusia tiene una bomba nuclear apuntando a Estados Unidos y a todos los países de la OTAN. Donde China está haciendo lo mismo, ya tiene las bombas apuntando a Taiwán. Y no les importa si se van 1 millón o 2 millones de gente en el enredo de las bombas esas. Y Turquía invade ataca a los kurdos, ahora los sirios, los rebeldes, atacan acá. Israel ataca a Gaza, ataca a Hezbollah, ataca a Túnez, ataca a Irán, pero Irán le devuelve. Estamos viviendo en la amenaza nuclear más grande de la historia. Y todavía nos preguntamos si estamos bien o no estamos bien. Pues claro que no estamos bien al 100%, porque alguien que tiene a Dios, si no se siente impedido de adorar a Dios con tanta entusiasmo y alegría al ver lo que sucede en el mundo, es porque ha vivido y encarna lo que Cristo encarnó cuando veía a su pueblo y decía y sentía compasión de Israel. Dice: Israel, Israel, cuántas veces quise unirte como lo gallina los polluelos y no me dejaste. El Señor insiste en que nosotros podemos hacer la diferencia, que podemos ser el instrumento para ayudar a esta gente que como el gadareno no saben qué hacer. Es fácil dejarle que el gobierno resuelva.
Es fácil decir que la familia vaya a resolver ese asunto, ya yo tengo bastantes. Y la iglesia, ¿qué va a hacer? Y como les decía, al creer que ellos tienen parte de la culpa, pierden el respeto por los demás, porque ya no se respetan ni a ellos mismos. Como piensan que nadie los ama y que no valen nada, aceptan lo inaceptable. Se humillan a sí mismos y humillan a los demás. Y cuando pasa el tiempo y abren los ojos, están como el gadareno, solos, viviendo en la inmundicia, enfermos por dentro y enfermos por fuera, descontrolados, hiriéndose a sí mismos y a todos los que se acerquen. Patee un pejo cada vez que usted pasa y déle una patada. Llegará el día que cuando tú pases el pejo te va a hacer, te va a sacar los dientes antes que le dé la patada, porque dice que este yo lo conozco y cada vez que pasa me da un golpe. Y la gente que ha sufrido golpes en la vida, que lo que cogen son golpes y rechazos, que nunca se le da un abrazo, ni un te amo, ni bienvenido a la iglesia, ni siquiera vamos a llevarle un pedazo de pan. Dice, a mí nadie me ama, yo soy un abortivo en esta humanidad. Y crean una resistencia al amor. Y crean una resistencia a la comunión. Y se resisten a ser abrazados, a aceptar el pan, porque están heridos y rebeldes. Están con rabia por dentro. Y yo decía, Señor, estos sermones como que no me gustan mucho. Y el Espíritu me dijo, pero si tú no lo predicas, ¿quién lo va a predicar? Si tú no le abres los ojos a la iglesia, ¿quién lo va a hacer? Si los padres no le hablamos a los hijos de los asuntos de la vida, ¿quién lo va a hacer? ¿El maestro? ¿El ateo? ¿El woke? ¿El que cree en genealogías y en que cree en estrellas? ¿O el que cree en diferentes ideologías de esas paganas que hay por ahí? No, lo tenemos que hacer nosotros. Entonces en la iglesia, el pastor. Así que al final, si no puede decir amén, diga ouch. Pero diga algo. Y me da un abrazo y me dice, me ama en el amor del Señor. O ya sea que usted lo sepa, o sea que no. Como seguidores de Cristo estamos inmersos en una guerra espiritual. Aún si usted viene a la iglesia y simplemente decide sentarse en esa banca y dice, yo no me voy a meter ni con Dios ni con el diablo. Ya estás en guerra, mijo, desde que entraste por ahí. Lo interesante de esto es que o eres de Dios o eres del diablo, no eres de neutro. Aquí no hay neutro, aquí no hay purgatorio, alaba. Tampoco hay limbo. O eres o no eres, be or not to be. O eres de Dios o no eres de Dios, es del otro. No te puedes dejar engañar porque creas que no estás inmerso en la guerra espiritual que los líderes tienen o tenemos. Tú dices, yo no me meto con eso para que el diablo no se enoje. El diablo está molesto contigo, chico y chica. Él no quiere que tú le alabes de corazón, él no quiere que alces tus manos, él no quiere que hagas nada. Y tú te crees que para no molestarlo ya eres marioneta y títere de él hace rato. Y yo prefiero tener a Dios de mi lado y no agradar a aquel, tenerlo molesto todo el tiempo, porque Dios está feliz cuando yo le adoro y le sirvo de corazón. Por eso no te dejes de engañar, porque para Satanás usted no es un espectador, sino un objetivo. Escucha esto. Para Satanás usted no es un espectador, usted es un objetivo de los bombas y de los dardos de fuego que él quiere lanzar. Así que más te vale que digas amén. ¿Usted cree que mis hijos no están en la mirilla de Satanás? ¿O nos creemos tan espirituales que el diablo no nos va a tocar a nosotros? ¿Tú crees que mi familia, mis papás, mis hermanos, mis primos, sobrinos no están en la mirilla y no son objetivos de Satanás? Todo lo que represente a Jesucristo se convierte en un objetivo del enemigo. Adán y Eva fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios y se convirtieron en un objetivo del enemigo y los hizo caer. Y la Biblia me dice, el que esté firme, mire que no caiga. El que se cree ser, tenga cuidado, porque antes de la caída viene la altivez de espíritu. Sin embargo, hay una opción poderosa que quisiera comunicarte en este punto. Usted puede armarse con la armadura de Dios
y participar de la batalla. No te quedes fuera. Hay una canción que dice, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Entonces, ¿cómo usted pelea la batalla? ¿A puño limpio? ¿Con un gajote más grande que el del otro? ¿Con una bomba apuntando al otro país? No, de rodillas. En el secreto. Porque no se trata de ti, se trata de Dios. Y el que contra ti conspirare, conspira contra Dios, y dura cosa, dar cosas contra el aguijón. Peleamos con las armas correctas. Por eso el apóstol Pablo en Efesios dice, por último les digo algo, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Nueva versión internacional. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las altimañas del diablo. Porque también se le llama diablo. Lucifer, que era un ángel de luz, se llama Satanás, se llama diablo, se llama Belcebú. Yo le llamo hijo del diablo, charlatán, te reprendo y te mando al abismo en el nombre de Jesús. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan en este mundo de tinieblas. Mira lo que dice, en este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Pero si usted se baja de la cama y se tira a capela en el cajo y sigue haciendo y después dice a las 3 de la tarde, ay, si yo no he orado hoy. La armadura la dejé en el closet. Y te coge algo, te sucede algo en el camino y te coge desprovisto. Tú no puedes pelear batallas con unciones de ayer. Ay, espérate. Tú no puedes pelear batallas con la gracia y la unción y el toque de Dios del domingo anterior. Tienes que llenar tu vasija, tienes que llenar tu arca, tienes que llenar tu vida todos los días, porque tú no sabes qué te vas a encontrar en el camino. Si quieres vencer, usted no deja de comer. A que ninguno se le olvide el desayuno. La guerra espiritual, iglesia, ya estoy terminando, me queda 1 hora. No es mera semántica bíblica para que se oiga lindo, ni es un argumento teológico para impresionarlos a ustedes. La guerra espiritual es una batalla que tenemos nosotros constantemente. Encarna la idea de que existe una guerra entre el reino de Dios y el reino del mal. Esa es una realidad más real que la ropa que tienes puesta. Este dualismo entre el bien y el mal no siempre existió, puesto que Satanás es un ángel. Y los ángeles los ángeles son seres creados, no son eternos. Dios es eterno. El mal nació cuando Luzbel o Lucifer, que significa ángel de luz, mira para allá. Él era el chief commander de los escuadrones de Dios. Cuando él se ensoberbeció, cuando quiso desbancar, quiso sacar del trono al Padre, a Dios, Dios lo expulsó del reino de los cielos. Pero él había hecho un trueque, había hecho un plan de convencimiento con una tercera parte de los ángeles y fue destruido y derrotado por el Señor. En Ezequiel capítulo 28, verso 11 en adelante, y Isaías 14, 12 en adelante, habla de cómo fue expulsado. E Isaías lo dice más lindo: Satanás es un tizón arrebatado del fuego. Y un tizón no quema. Un tizón no hace daño, hace chichones nada más. Porque Dios lo rechazó. Porque Dios lo destituyó. Y no importa en la condición que se encuentre una persona, aún como el gadareno que esté en aquel lugar, y nosotros le saquemos el cuerpo porque está bien loco. Porque ¿quién se va a acercar? Está difícil la cosa, ciertamente. Esa persona todavía puede hallar gracia y oportuno socorro para su necesidad. Pero Satanás no. Mis hermanos, este adversario, Satanás, no se equipara a Dios
en poder, sabiduría, en estrategias. Dios es el único que es omnipotente, Satanás no. Cuando diga el siguiente, usted dice, Satanás no. Dios es el único que es omnisciente. Y Dios es el único que es omnipresente. Así que si Satanás es un enemigo derrotado, y lo sabe muy bien que él está derrotado, por eso en el verso 6 y 10 dice, al ver, hablando del Gadareno, al ver a Jesús, lanzó un grito y se postró a los pies del maestro, clamando a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. Y le rogaba que no lo mandase al abismo. ¿Con quién te metiste, diablito? Se mete con el Hijo del Dios viviente. Y lo interesante es que hasta los demonios reconocen que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo. Si los diablos lo reconocen, usted no se quede callado. Usted alabe voz en cuello donde quiera que usted esté. Que usted diga, Jesucristo es el Señor de la iglesia. Jesucristo es el Señor de la historia. Jesucristo es el Señor de la humanidad. Y Jesucristo viene pronto por nosotros.